Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Comienza la segunda hora de Un viaje con vos. Ya está lista Jorgelina Garrote para hablar de Franz Kafka y también están dos grandes estrellas de la música santafesina, Andrea Eletti y Viviana Barrios. Se dice de ellas, en realidad se dice de nosotras. Vamos a hacer un anticipo en un ratito de lo que va a pasar el 17 de mayo a las 22 horas en la Sala Marechal, pero antes, literatura. Bueno, acá estamos con la segunda parte de Mundo Kafka. Estoy hablando de un libro para jóvenes editado a fines del año pasado por la Estación Mandioca. Y bueno, habíamos ya hablado de la biografía de Kafka y de algunos temas que son recurrentes. Ajá. Ahora me quería detener en el cuento extraño, Kafka y el cuento extraño. Y para eso, ¿te acordás que habíamos hablado acerca de esa sensación que genera la literatura al punto de que se creó un adjetivo, ¿no? Lo kafkiano. Y para eso me voy a Todorov, el teórico de literatura, que dice que el cuento extraño es aquel en el cual irrumpe o interrumpe un hecho, un elemento sobrenatural que luego se explica hacia el final del relato, a diferencia del cuento fantástico que no tiene resolución. Podríamos decir entonces que los cuentos o los relatos kafkianos son relatos extraños, ¿sí? Pero también, o sea, son cuentos realistas que tienen esta particularidad de que son extraños. Y bueno, ¿qué es lo que podríamos decir en el cómo? ¿Qué es lo que hace, no, que sean extraños? ¿Cómo logra o cómo logró Kafka esa sensación que le deja al lector en su lectura respecto de esto que es extraño? Entonces acá el estudio que tengo sobre Kafka habla de 3 puntos. Uno es la animalidad, otros los sueños y otros los conectores, es decir, los usos de los conectores. Ahora vamos a explicar qué es eso. Bueno, en relación con la animalidad, pensemos acerca de estos personajes que son humanos y después se transforman en insectos, en este caso Gregorio Samsa, en bichos. Animalescas. Hay otros que son animales y que se transforman en humanos. Por ejemplo, el informe de la Academia, de un mono que se transforma en hombre. Y tenemos otros que son cruzas, como el relato Una cruza, que es mitad gato, mitad cordero. Y hay otro, Preocupaciones de un padre de familia, que es aparece un personaje que se llama Odradek, que no se sabe muy bien qué es, porque dice el narrador que tiene forma de carretel, pero en realidad no la forma un carretel, sino que tiene algo así como una estrella y habla. Son personajes que piensan como humanos. Y bueno, esa sensación que nos dejan a los lectores el hecho de estar con personajes que no sabemos muy bien qué son. Claro, sería una especie de indefinido bestiario, digamos. Sí. Y el hecho sobre todo de que hablan y que piensan, ¿no? Como humanos, ¿no? Los que se convierten en animales. Bueno, a diferencia de, Gregorio, que después vamos a hablar. Los sueños, pensemos que los sueños podríamos decir que son lógicos o tienen una lógica mientras uno los va soñando, pero cuando uno despierta, esos sueños, sueños son. En el caso, podríamos decir, de Kafka, esa lógica onírica, que así se llama, permanece en lo que es la lógica racional, como nosotros la entendemos, ¿no? Entonces podríamos decir esa lógica onírica en un mundo realista es lo que también genera extrañeza. Y el uso de los conectores, acá tengo una frase de la Metamorfosis, ¿qué son los conectores? Son palabras que unen frases y oraciones y que a su vez tienen podríamos decir un sentido, porque de acuerdo a lo que uno quiere unir, de alguna manera también es lo que ayuda a poder expresar esas ideas. Fíjate acá, dice, ¡ay Dios!, dice Gregorio Samsa, ¡qué profesión tan dura que elegí! Todo el tiempo de viaje. Los nervios son mucho mayores que cuando se trabaja de forma local, y encima me imponen esta molestia de los viajes. Y ahí cuando dice, y encima,
y en ningún momento él se preocupa de que se acababa de transformar en un insecto, ¿no? Entonces uno piensa como lector, ¿cómo? Le preocupa más, se queja del tipo de viaje que tiene y no en el estado en el que está. Bueno, ese sería un ejemplo del tipo de conectores. Bueno, también habíamos hablado acerca de cómo se lo ha leído a Kafka, de muchas maneras, muchas interpretaciones ha generado su literatura. No sé si se acuerdan que habíamos hablado acerca de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, como también el hecho de que se transforma su territorio, también fue, podríamos decir, un camino para interpretar su literatura, también desde su lenguaje, desde, podríamos decir, el nazismo, más allá de que Kafka no vivió el nazismo, también hubo una lectura desde lo contextual. Y también tengo acá, en relación con el existencialismo francés, porque podemos decir que, bueno, se lo ha visto, ¿no?, esta cuestión del absurdo, de la incomunicación, de los personajes que buscan la libertad y también la angustia en esa búsqueda, porque también vemos personajes que están atrapados, que no pueden encontrar esa libertad, que podemos ser una de las grandes temáticas del existencialismo, también se lo ha visto desde ese punto de vista. La incomunicación, fíjate vos que hay personajes que no pueden ni nunca van a poder comunicarse. Acá tengo el caso puntual de Gregorio Samsa, él ya deja de comunicarse con su familia desde el momento en que él se transforma en un insecto y que ya no puede articular palabra y por lo tanto ya se hace difícil esa comunicación, por darte uno de los ejemplos más importantes. Y una de las preguntas que me aparecieron en este estudio crítico que me resultaron muy interesantes, ¿no? Son varias, pero una particularmente, ¿cómo podría leerse Kafka hoy en el mundo en el que vivimos? ¿Qué nos puede llegar a decir Kafka en este contexto digital, ¿no?, de irrupción de Internet desde hace un tiempo, de las redes sociales? ¿Qué tiene Kafka para decirnos? Y tiene mucho, porque tengo acá un filósofo surcoreano que ha pensado esta pregunta y la ha respondido en un ensayo que se llama El enjambre, del año 2014, y él dice que la revolución digital ha cambiado, podríamos decir, la esencia de las sociedades, hasta el punto en que él dice que los vestigios, ¿no?, que nos ha dejado Internet de una manera son formas nuevas de manipulación. Así como Kafka había pensado esta, podríamos decir, burocracia que generó la conformación de los nuevos estados, podríamos decir que la era digital también es una suerte de nueva burocracia, ¿no? Porque ¿quién está detrás de Internet, de las redes sociales? ¿Quién maneja todo esto? ¿Quién es el que de una manera toma todos los datos que circulan en la red? Y nosotros, como humanos, ¿qué incidencia tenemos anónimamente en relación con estas manipulaciones o nuevas manipulaciones, así como lo toma este surcoreano, que no sé si te dije cómo se llama, Byung-Chul Han? Y él dice que este mundo tecnológico se ha vuelto incontrolable. Por un lado tenemos sujetos que están hiperconectados, estamos permanentemente conectados y por lo tanto habla de esta imagen del enjambre, de un enjambre digital, pero que a la vez en paralelo estamos sumamente solos, que también se da esa paradoja. Y que desde ese lugar podemos leer a Kafka hoy, podemos actualizar la lectura, la mirada sobre los textos kafkianos, porque dice, todo lo que se planteó Kafka en su mundo, que estamos hablando del advenimiento del siglo XX, también tienen que ver con nuestro mundo del siglo XXI. Por ejemplo, la incomunicación, la deshumanización y las máquinas artificiales. Por ejemplo, acá tengo datos de textos, ¿no?, de Kafka, mensajes que no llegan a un destino, como en el caso de un mensaje imperial, personajes agobiados por la burocracia, como habíamos hablado ante la ley, familias que se comunican de manera absurda, como en el caso de la metamorfosis. Entonces, si volvemos a esta cuestión del mundo digital, el mundo digital puede pensarse entonces como una nueva maquinaria, puede pensarse como un nuevo modelo de burocracia que exige la búsqueda de nuevas formas de libertad, así como también esos personajes kafkianos en su contexto buscaron nuevas formas de libertad
y esa podríamos decir que es la gran temática, ¿no? Kafkiana. Quizás el mensaje de Kafka hoy sea, bueno, ante este mundo digital, ¿de qué manera buscamos nuevas formas de libertad? Bien, para releer a Kafka, de la mano de Jorgelina Garrote, pasamos por el mundo de la literatura, seguimos viaje, seguimos haciendo este viaje radial, vamos a ir a la música envasada, pero ya charlamos, insisto, con Andrea Eletti y Viviana Barrios sobre Se dice de nosotras. Gaby, música envasada y prepárate porque se vienen estas dos artistas santafesinas para anticiparnos un maravilloso show. Dale. Yo no quise lastimarte, solamente te dije que no.